Ya tenemos los tickets para ir a Robben Island. Robben Island es el lugar en donde estuvo Mandela encarcelado durante 18 años. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata el tour. Este lugar, además de ser el lugar de donde salen los ferries para la isla, armaron un pequeño museo que ahora vamos a recorrer para conocer un poco la historia de África. Uno de los diamantes más caros del mundo, pero lamentablemente anoche se lo han robado. Si bien no olvidaremos la brutalidad del apartheid, no queremos que Robben Island sea un monumento a nuestras dificultades y sufrimientos. Quisiéramos que sea un triunfo del espíritu humano contra las fuerzas del mal, un triunfo de la sabiduría y la grandeza de espíritu contra las mentes estrechas y la mezquindad, un triunfo del coraje y la determinación sobre la fragilidad y la debilidad humana. Hay gente haciendo la fila para el ferry, nosotros seguimos paseando y paviando. Y mira lo que dice en la pared, qué lindo. Dice, no estábamos solos en nuestra lucha. La gente decente del mundo estaba de nuestro lado. Y lo dijo Andimba, eso ya está en letra chiquitita, che, me lo pone muy chiquita la letra. Andim Barnan Toibo Chatoibo. Estamos en camino a Robben Island, ya estamos en el ferry. Estamos en la parte de atrás, en la popa, esperemos que se escuche algo porque es ruido tremendo. Y de fondo se pueden ver las montañas que les conté a Sabri antes y vamos alejando de la ciudad. Y se mueve un poquito, ¿eh? Al final del crucero no se movía nada. No, y no tomamos alcohol, nada, ¿eh? Adentro del ferry y atrás están pasando una película con toda la información de la isla, cronológicamente. Se mueve también, estamos parados acá. Sí, seguramente vos estar 18 días navegando en un crucero, la mejor opción es bajarse, tan solo 3 cuadras y subirse a un. Estamos ya en Robben Island. En ese bus nos van a llevar, hay 3 o 4 paradas en el camino. La primer parada es un lugar donde hay pingüinos. Hace calor y hay pingüinos. Para nosotros es muy raro, porque nosotros solo tenemos pingüinos en el frío. Así que, bueno, ahora vamos a mostrar un poquito. Están en peligro de extinción. Eso, son pingüinos africanos en peligro de extinción, exactamente como dijo Mati. Take to the furthest point in the tour, and then we'll work our way back from that point. Acordate que si querés ver nuestro recorrido completo por Ciudad del Cabo, en la descripción te dejamos 2 videos. Aquí es donde el disidente político estaba detenido en solitario sin comunicación alguna. Esta prisión de máxima seguridad se instaló a partir de 1959 y funcionó no solo para presos comunes, sino también para presos políticos. Además de las celdas, contaba con áreas de visitas, enfermería y cocinas. Nelson Mandela, activista contra el apartheid, que luego sería presidente de Sudáfrica, fue condenado por sabotaje y pasó en esta cárcel 18 de los 27 años en que permaneció encerrado. El tour dentro de la prisión es brindado por exconvictos. Nuestro guía había sido detenido por protestas políticas cuando era joven. Acá estamos en el área de presos comunes, donde estaban los presos en celdas compartidas. Nos contó que en la cárcel se aplicaron tratos diferenciados para las comidas, la ropa, los trabajos y los castigos según el color de la piel, y una rutina orientada a destruir la humanidad de los presos. Cuando en 1967 se atenuó ligeramente el severo régimen penitenciario, se permitió el diálogo entre los presos políticos durante las horas de trabajo en una cantera de piedra situada en otra parte de la isla. La cantera se transformó en un lugar de intercambio de información y de educación política entre los reclusos. La prisión estaba estructurada para el aislamiento extremo de líderes políticos contra el apartheid. Se dividía en secciones segregadas. Una de ellas es a donde nos estamos dirigiendo, que es el bloque B, donde Mandela estuvo confinado. Nelson Mandela llegó en 1964, tras ser acusado de sabotaje contra el régimen del apartheid. Pasó 18 años en esta celda de 3x2 para prisioneros de alto perfil. El tacho rojo identifica su celda. Desde la prisión, volvimos a pie hasta el ferry que nos llevaría de vuelta a Ciudad del Cabo. En el camino nos encontramos con unos búnker de la Segunda Guerra Mundial y una escultura donde estaba inmortalizado Nelson Mandela. Ya llegando al puerto,
pudimos ver esta pared de la memoria con la información de todos los presos que pasaron por esta isla. Acabamos de volver recién de Robben Island. No pude convencer a Mati de ir a dar una vuelta, así que estamos volviendo al barco para almorzar. Son casi las 6 de la tarde. Que no comimos nada desde el desayuno y es muy entendible que Mati tenga hambre. Bueno, así que estamos volviendo al barco y bueno, nos queremos dejar las impresiones de lo que fue el tour a Robben Island. A mí me gustó. El problema es que era todo en inglés, con lo cual tenés que saber tener un buen nivel de inglés o un mínimo nivel de inglés para poder entenderlo. La verdad que yo entendí todo lo que me decían y trataba de traducirle a Mati, que no tiene demasiado inglés, pero creo que él un poco se aburrió, ¿no? Sí, sobre todo porque me morí de calor. Hacía mucho calor, tanto en el ferry de ida y de vuelta como en los bus que había en la isla. Sí, la verdad que quizás nuestra queja es que le podrían poner un poco de aire acondicionado a todos los vehículos que utilizamos. Y lo que a mí sí me gustó mucho es que en la isla, en la prisión, los guías de la prisión eran ex convictos, o sea, gente que había estado presa en Robben Island, en esa prisión, hace muchos años. Y ellos te estaban dando tus, digamos, lo que ellos vivieron, sus historias. Así que eso sí me gustó y estuvo muy bueno. Sí, estuvo bueno haber recorrido la prisión por dentro y ver la celda, inclusive estuvo Nelson Mandela. Así que, nada, como experiencia, bien. Sí, la verdad, a mí me gustó. Así que yo le recomiendo, a pesar del calor, lo recomiendo. ¿Y el costo fue de? $35 por persona. Y caminando son 5 minutos desde el barco, desde el puerto. Súper seguro, así que 1000 recomendado.